Gente, es Gabo. En este video quiero hablarles acerca de qué es la programación y al final del día qué es lo que hace un programador. Este es el primer video, que espero de muchos otros, donde pretendo ayudar, ¿sí? A aquellas personas interesadas a tener básicamente los pies en la tierra sobre las cosas que tienen que saber o por dónde tienen que empezar, ¿sí? Así que nada, el día de hoy, ¿qué es la programación? Bueno, primero lo primero, ¿ok? Porque la programación está tan, pero tan relacionada con las computadoras, pues tiene sentido, ¿sí? Entender un poco cómo funcionan las computadoras. Así que vamos a ver brevemente qué son las computadoras desde el punto de vista de la programación. ¿Qué son las computadoras? Pues la computadora no es más que un conjunto de hardware y software. ¿Okay? El software, por un lado, es lo impalpable. Es como decir el alma de la computadora. ¿Sí? El sistema operativo, ¿sí? que vendría a ser lo que ustedes conocen como Windows. Si tienen un smartphone, puede ser el Android o iOS si lo que tienen es un iPhone. Las aplicaciones también que usan diariamente se consideran como software. Por ejemplo, Word, Excel, Instagram, Facebook y, bueno, en fin, todas las aplicaciones del día a día. Por el otro lado, tenemos el hardware, que es todo lo que puedes tocar. Llamémoslo pantalla, teclado, incluso si abren su computador, ¿sí? Verán que hay tarjetas de color verde o azules que están conectadas entre sí, hay muchos cables, encontrarán algún procesador, disco duro, tarjetas, etc. Entonces, el hardware viene a ser la parte física. No entraremos en mucho detalle cómo funciona internamente cada componente, pero es bueno que aprendan a diferenciar entre el hardware y el software. Yo creo que una manera fácil de diferenciarlos es simplemente si es algo que puedes golpear, entonces es hardware. Si es algo que solo puedes insultar, entonces es software. El software no es más que un conjunto de instrucciones para hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, YouTube no es más que un conjunto de instrucciones para mostrarte un video en cuanto le das al link. O un conjunto de instrucciones para reproducir el video cuando le das al botón de reproducir. Entonces, si el software son instrucciones, ¿quién las ejecuta? Pues tomemos un ejemplo, ¿sí? Si tienes una receta de cocina, ¿verdad? Para preparar, no sé, alguna rica cena, pero no hay nadie que ejecute esas instrucciones, pues al final del día te vas a quedar sin comer. ¿Sí? Al final tiene que haber un cocinero, seas tú o sea alguien más, que se encargue de seguir la receta, de seguir las instrucciones para preparar la comida. Pues lo mismo ocurre en el caso del software. Alguien o algo, más específicamente, tiene que ejecutar las instrucciones. ¿Qué es ese algo que las ejecuta? Pues es el hardware. Todo, absolutamente todas las instrucciones van hacia el hardware y generan algún resultado. Un resultado como por ejemplo mostrar imágenes por pantalla, escuchar alguna canción, abrir una página web o escribir algún documento en Word. Para que el hardware pueda ejecutar las instrucciones, pues lo primero que debe pasar es que tiene que entender esas instrucciones. ¿Okay? Un programa o una pieza de software no puede simplemente llegar y decirle al hardware, mira, ejecútame eso ahí, por favor. Pues lamentablemente así no es como funciona. Y pues tiene que haber una compatibilidad entre ellos. ¿Sí? El hardware y el software se tienen que entender. Ahora, ¿cómo se entienden? Pues lo único o el único idioma que el hardware entiende son los números binarios. Quiere decir que las instrucciones que él va a ejecutar tienen que estar expresadas en este idioma. Entonces, ¿qué son los números binarios? Los números binarios son números con base 2, ¿sí? Es decir, que solo tienen dos posibles valores. Cada dígito solo puede tener dos posibles valores. O tiene el 0 o el 1. ¿Sí? Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Donde los humanos, pues, acostumbrados al sistema numérico decimal, ¿sí? Donde es base 10 y existen 10 diferentes símbolos por dígito, ¿sí? Del 0 al 9.
Lo importante de aquí que tienen que entender es que el hardware solo entiende de ceros y unos. Ahora, digamos que tenemos instrucciones para escuchar una canción en la computadora. ¿Okay? Ya vimos que el software son instrucciones y el hardware solo entiende de ceros y unos. Por lo tanto, las instrucciones tienen que ser en ceros y unos. ¿Cómo le das instrucciones al hardware en ceros y unos? Especialmente porque, bueno, nosotros los humanos no hablamos ese idioma. Pues la afortunada verdad es que desde hace ya muchos años que las instrucciones no se hacen o no se escriben en ceros y unos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se inventaron unos traductores. Entonces, digamos que haces, no sé, las instrucciones en español, en inglés, cualquier otro idioma, ¿sí? Y luego alguien o algo traduce esas instrucciones en esos idiomas a números binarios, a ceros y unos, de manera de que la computadora las pueda entender y las pueda ejecutar. Pero, pues la realidad es que no vas a usar español o el inglés para hacer las instrucciones, sino otros idiomas que están basados en la lógica para luego ser traducidos. ¿Okay? A estos idiomas se le conoce como lenguajes de programación. Existen muchos lenguajes con muchas diferencias y semejanzas entre ellos, de la misma manera como nuestros idiomas con los que nos comunicamos pues tienen diferencias y semejanzas. ¿Okay? Hay lenguajes que son más famosos que otros, pero al final todos cumplen el mismo propósito. Y ese es ayudar a los humanos a expresar instrucciones más fácilmente que luego puedan ser traducidas a ceros y unos. Esta es una explicación muy, pero muy por encima del proceso, de cómo funciona, pero es suficiente para que aprendan que hoy en día no se programa con ceros y unos, se programa con lenguajes de programación que luego son traducidos a ceros y unos para que puedan ser ejecutados por el hardware. Ok, ya llegamos hasta aquí. Y bueno, quizás muchos se preguntarán, ok, Gabo, sí, está muy bonito todo, muy bonito los dibujos, pero ¿dónde está la programación? Así que bueno, ya habiendo visto un poco de cómo funcionan las computadoras, pues vamos a responder las siguientes preguntas. Entonces, la primera, ¿qué es la programación? Pues un concepto un poco más formal, ¿sí? Podríamos decir que la programación es el proceso de diseñar y construir el software. Este software, ¿sí? o programa resuelve o pretende resolver un problema o una necesidad particular. Y es que todo programa tiene que tener un propósito. ¿Sí? Normalmente este propósito es en beneficio de las personas, de los humanos. ¿Sí? Por ejemplo, realizar algún cálculo, distraernos, divertirnos, ayudarnos con tareas cotidianas, repetitivas que pueden ser automatizadas. Sí, como ya les había mencionado, el software no es más que instrucciones. Así que en un concepto más sencillo, ¿sí? Podríamos decir que la programación no es más que el proceso de crear instrucciones para resolver un problema o una necesidad particular. Segunda pregunta, ¿qué es un programador? Pues obviamente alguien que programa o que ejerce la programación. 3. ¿Qué hace un programador? Pues los programadores son los que aprenden a crear los programas o las instrucciones para resolver un problema o una necesidad particular. El programador trata con sus mejores habilidades para resolver problemas, pues crear las instrucciones que resuelvan ese problema. Luego se las comunica al computador usando lenguajes de programación que eventualmente va a ser traducido a números binarios, a ceros y unos, de manera automática por el traductor. Un punto importante que hay que destacar es que hay que separar dos cosas que son diferentes, ¿no? Resolver problemas y saber lenguajes de programación son cosas totalmente distintas. Una persona podría saber todos los lenguajes que hay y aún así podría no resolver ningún problema. Los lenguajes de programación al final son solo instrumentos que le permiten al programador comunicarse con un computador. ¿Sí? Resolver un problema no tiene absolutamente nada que ver con saber lenguajes de programación. El resolver problemas es una habilidad
que tiene que ser desarrollada y practicada constantemente. Al final de cuentas, bueno, un programador tiene que saber resolver problemas y saber lenguajes de programación. Veamos un ejemplo en el caso de YouTube, ¿sí? Un ejemplo muy simplificado, ¿sí? Pero digamos que un programador en algún momento escribió instrucciones en un lenguaje de programación. Estas instrucciones, supongamos que dicen cuando una persona visita la página principal, entonces muestra el video X o muestra el video Y. Estas instrucciones son eventualmente traducidas a ceros y unos de manera automática por el traductor, como ya se vio anteriormente. El hardware, en este caso tu computador, es el que ejecuta las instrucciones mostrando el video en tu pantalla. Nuevamente, esta es una versión súper simplificada de lo que está ocurriendo en estos momentos en tu computador mientras ves este video. Ok, gente, ya estamos llegando al final de este video. Y para finalizar me gustaría dejarles un pequeño consejo que espero les ayude a desarrollarse mejor en el mundo de la programación. Es que, mira, es necesario saber, al menos con cierto grado de detalle, cómo funcionan las tecnologías que permiten la programación. Si bien habrá muchas cosas que no las vayan a usar en el día a día, pero les garantizo que sí las van a usar en algún momento o les va a ser útil en algún momento de su carrera profesional. Si se quedaron con alguna curiosidad, ¿sí? En alguno de los puntos que hablé, pues es bueno que lo investiguen porque mucho de esta carrera es autodidacta y la habilidad para la investigación es súper, pero súper importante. Los mejores programadores, aún hoy en día, buscan en Google por cualquier problema, cualquier ayuda. Así que nada, anímense y no sean pasivos, no se queden solo con lo que les estoy diciendo. Si tienen alguna duda, anoten y vayan y hagan la investigación. Y si aún quedan con dudas, pues mira, déjame un comentario y yo les responderé. Si te gustó el video y quieres ver más videos como este, pues suscríbete al canal, dale al botón de me gusta para que así otros puedan encontrarlo. O si quieres saber también de un tema específico, déjalo en los comentarios. Sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Así que nada, gente, nos vemos.